Hola, me llamo Guillem Garín y yo os explicaré la parte de funciones. En este vídeo veremos qué es una función, qué objetivo tiene una función, qué tipo de funciones hay, cómo se declara una función, cómo se define y su estructura. Lo primero que veremos será un ejemplo de un programa, como ya hemos hecho anteriormente. En este programa podemos ver que nosotros escribimos dos valores por pantalla y nos dice el más grande. Podemos observar que a la derecha hay otro programa que es el mismo, pero lo que nos quiere venir a decir es que podemos simplificar la función para tener una estructura más clara y poder entenderlo mejor. Lo que haremos será hacer una función con static in, donde declaramos dos valores y ponemos la función aparte, y esta función que vemos retornará los dos valores y verá cuál es más grande. Lo diferente del programa derecha es que como separamos la función, pues escribimos la función maximum, donde lo que veremos a continuación será los procedimientos. Entonces, lo que tenemos que explicar de aquí, lo más importante, es que hay dos funciones secundarias, donde static in, donde hay la función maximum, podremos utilizar el return, donde el return hará que este valor que hemos encontrado la almacenaremos dentro de esta variable, o con el return i, donde lo almacenaremos en la variable i. Entonces, después tenemos otra función secundaria, donde el static void lo único que hará será escribir un número por pantalla y ya está. Entonces, cuando tengamos la función declarada secundaria, la primera, haremos la función principal, que es esta ahí abajo, donde introduciremos dos valores y imprimirá por pantalla el más grande. Lo que explicaremos ahora será, después de los procedimientos, las variables locales. Locales son más complexas que la función máximo que hemos visto antes y se utilizan para funciones más complexas y más difíciles. Entonces, viendo este ejemplo, vemos que static in se utiliza al principio como una función secundaria. Vemos el return. Vemos que este programa hace la suma de números enteros. Entonces, primero haremos esta función. Cuando encontremos la suma, la almacenaremos en esta variable. Y después, en la función principal, imprimiremos por pantalla el resultado de los dígitos de esta suma. Entonces, lo siguiente que explicaremos será funciones dentro de otras funciones. Como vemos en este ejemplo,
Primero de todo, lo primero que se tendrá que explicar serán dos funciones secundarias, donde la primera calcula el número primo y cuando encuentra el número primo lo devuelve arriba y lo almacena en la variable inX. En la segunda haremos la suma de primos, donde intervendrán vectores. Cuando lleguemos a esta parte de la función, veremos que utilizaremos la primera función que hemos explicado y después hará la suma de vectores dependiendo si es primo o no es primo. Y cuando tenga el resultado de esta suma, lo pondrá dentro, lo almacenará dentro de la variable. Entonces ejecutará el programa principal y imprimirá por pantalla la suma de primos y su posición. Cuando hemos terminado de explicar todo lo que tenemos que saber de funciones, enseñaremos 4 ejercicios que teníamos que hacer en clase y que explican también un poco toda la dinámica que hemos ido explicando todo el rato durante el vídeo. En este primer programa nos dicen escribir un procedimiento que tenga como parámetros el vector de reales y el de enteros y que imprima por pantalla el contenido de cada uno de los vectores, posición y contenido de la posición. Entonces vemos que utilizamos un static in para poder utilizar el return del vector. Declaramos las variables, declaramos una variable real y declaramos dos variables enteras. Vemos que esta variable mayor la pondremos en la posición 0 y el valor y índice también, porque tendremos que ver la posición que se encontrará el valor que pongamos. Haremos la función donde veremos que i es más pequeño que max, que será el número más grande. Entonces, cuando encontremos el valor más grande, lo introducirá y nos dirá la posición por pantalla. Entonces, a continuación, vemos otro programa que nos dice escribir una función que tenga como parámetros el vector de reales y devuelva el índice del mayor valor de todos los que hay en el vector. Como dice el anunciado, nos devolverá el valor mayor de todos los que hay en el vector. Entonces tendremos que poner la primera variable a 0. Como vemos arriba de todo hay un static void porque no utilizamos la función return. Entonces escribiremos una función para que vaya buscando el valor máximo en las dos posiciones y
lo que hará el programa será dirnos el valor máximo y en qué posición está. Entonces, en el tercer ejemplo, vemos una función que tenga como parámetros el vector de enteros y el vector de reales y devuelva el valor del vector de enteros correspondiente a la posición del mayor valor real. Como nos dice el enunciado, podremos utilizar la función anterior y lo que haremos es prácticamente lo mismo. Declararemos las dos variables, una para reales y el otro para enteros. Entonces pondremos el vector a 0 para que empiece desde el principio y vaya analizando todas las posiciones. Haremos la función principal y haremos que encuentre el mayor número y su correspondiente posición. Como vemos aquí al final, el resultado del número máximo y la posición se guardará en la variable índice y podremos utilizar el return, como ya hemos dicho durante todo el vídeo, porque utilizamos la variable static in. Y como último, vemos el último ejemplo, que es escribir un procedimiento que tenga como parámetros un vector de reales y un número entero y elimine aquel valor real que se encuentre en la posición indicada por el número entero, desplazando los demás valores del vector una posición hacia la izquierda. Como vemos, aquí no tendremos que utilizar ningún return y solo tendremos que poner una función donde elimine aquí el valor real y desplace a los demás valores hacia la izquierda, como vemos aquí. Bueno, hemos acabado. Espero que os haya gustado mi presentación sobre el tema de funciones y hasta luego.